nombre es Brice Martínez y voy a hablar sobre las vías sensoriales. Las vías sensoriales van a tener relación con los sentidos. Estos van a constituir los eslabones neuronales relacionados con los sentidos, que serían el sentido del olfato, de la vista, acústica y vestibular, que la vestibular tiene relación con el equilibrio, el gusto y finalmente el tacto. Voy a empezar hablando primeramente sobre la vía olfativa. La vía olfativa va a tener relación con el sentido del olfato. Esta va a ser clasificado en los vertebrados en relación al desarrollo del rencéfalo y sus receptores se encontrarían en la mancha amarilla, que estos serían quimiorreceptores, que estarían encargados de captar estímulos químicos. Como primera neurona tendríamos a las células bipolares, que se encontrarían en la mancha amarilla, que estas van a tener una prolongación periférica o dendrítica, que van a recoger los estímulos y luego llevarlos al axón a través del cuerpo neuronal. Sus prolongaciones axónicas se van a juntar para formar acecillos o filetes nerviosos. Como segunda neurona vamos a tener a las células mitrales. Estas, sus dendritas van a conectarse con los axones de las bipolares y formar así glomérulos olfativos. Los axones van a formar la cintilla olfativa, que esta se va a dirigir a las áreas olfativas primarias corticales a través de las estrias olfativas medial, media y lateral. Como segunda vía vamos a tener la vía óptica. La vía óptica va a tener relación con el sentido de la vista. Como sabemos, el ojo humano va a funcionar como una cámara fotográfica, porque esta va a contar con un pequeño orificio que va a ser la pupila, por el que va a ingresar los haces luminosos que a través del cristalino y el humor vítreo van a llegar a la retina, que es el órgano receptor de las imágenes, y mediante el nervio óptico y las fibras geniculares calcarinas van a viajar como impulsos nerviosos a la corteza cerebral visual. Dentro de la vía óptica vamos a tener como receptores a los llamados cono y bastón, que estos van a estar encargados de transformar un estímulo óptico en un impulso nervioso. Como primera neurona vamos a tener a la célula bipolar, que esta se va a encontrar en la retina. Su prolongación dendrítica se va a contactar con los conos y bastones, y la prolongación axónica se va a dirigir al encuentro de las dendritas de la segunda neurona de la vía óptica. Como segunda neurona tendríamos a las células neuronales, que estas también se van a localizar en la retina. Sus prolongaciones axónicas van a formar el nervio óptico, que está constituido por axones. Y como tercera neurona vamos a tener a las neuronas que se encuentran en el cuerpo geniculado lateral, que es donde aquí es donde se va a extender el último eslabón de la vía óptica principal. Ahora, hablando sobre las vías reflejas pupilares y de acomodación, tendríamos también como receptores a los conos y bastones. Como primera neurona tendríamos a las neuronas que se localizan en la corteza del lóbulo frontal, que estas van a estar a nivel del área 8 de Brodmann. Como segunda neurona vamos a tener al hipotálamo posterior, que de esta neurona sus axones van a descender por la formación reticular del tronco encefálico, desde donde se van a conectar con las neuronas de la formación reticular de la médula oblongada. Como tercera neurona vamos a tener a las neuronas que se ubican en el núcleo reticular vulvar, que sus axones van a descender al encuentro de la cuarta neurona,
que sería las neuronas que se encuentran en las neuronas que se encuentran en el centro ciliopinal de Butcher, que estos van a estar a nivel del segmento torácico. Y como quinta neurona, vamos a tener a las neuronas que se encuentran en el ganglio cervical superior, que estas, sus axones o fibras, van a rodear todo lo que es la carótida interna, y a nivel de la órbita se van a conectar al nervio nasociliar, y por sus fibras ciliares largas van a atravesar a la esclerótica y llegar así hasta el músculo dilatador del iris, llegando así a producir lo que es la midriasis. La siguiente vía sería la vía auditiva, que esta tendría relación con el sentido de la escucha, que esta va a tener la función de permitir la captación de las ondas sonoras, que estas van a llegar al órgano receptor a través del pabellón, del conducto auditivo externo, de la cadena de huesecillos que tiene la función de amplificar los sonidos, y por medio de la ventana oval o vestibular se van a transmitir el caracol situado en el oído interno. Como receptores vamos a tener a las células del órgano coclear, que se va a encontrar situado por encima de la membrana basilar del caracol, que este va a ser un mecanorreceptor que va a estar encargado de generar procesos nerviosos en respuesta a las vibraciones de la membrana basilar. Como primera neurona vamos a tener al ganglio espiral o coclear, que todas las neuronas que se van a encontrar en esta región van a contener neuronas bipolares. Las prolongaciones de estas neuronas van a ser periféricas y se van a contactar con los receptores. Como segunda neurona vamos a tener a las neuronas que se localizan en los núcleos cocleares, que se encontrarían aquí, en los núcleos cocleares dorsal y ventral. Y como tercera neurona vamos a tener a las neuronas que se encuentran en el cuerpo geniculado medial y del colículo posterior, que sus prolongaciones van a ser dendríticas, y estas van a recibir los mensajes que llegan por la cinta acústica de una u otra forma. La prolongación central o axónica va a formar las radiaciones auditivas de Pfeffer, que pasando por la porción sublenticular de la cápsula interna van a terminar haciendo sinapsis con la corteza auditiva primaria, o de las áreas 41 y 42 de Brodmann. Ahora, hablando de la vía vestibular, que esto va a tener relación con el equilibrio, que va a ser gracias a tres fuentes de información que van a pertenecer al sensorial, que sería la vía vestibular, el sentido de la vista y las vías proprioceptivas. Los receptores de esta vía van a llegar a ser las células ciliadas o pilosas, que estas se van a encontrar en las máculas a nivel del utrículo y del sáculo. El utrículo llegaría a ser esto. Como primera neurona tendríamos a las neuronas que se encuentran en el ganglio vestibular o de Scarpa, que su prolongación axónica va a formar el nervio vestibular del octavo par craneal, que se va a dirigir al ángulo pontonocerebuloso,
y se va a introducir al neuroeje en la unión bulbopontina, que se va a dirigir hacia la segunda neurona, que llegaría a ser las neuronas que se encontrarían en el núcleo vestibular, superior, inferior, y medial y lateral. De estas neuronas, sus dendritas van a recibir los mensajes de las neuronas del ganglio vestibular y sus axones van a seguir dos direcciones. Uno que se va a dirigir al lóbulo floculonodular y, y como tercera neurona vamos a tener al flóculo y al nódulo, que sus prolongaciones van a ser fastigiales, que van a llegar a formar el fascículo fastigio vulvar directo, y que mediante los pedúnculos cerebelosos inferiores se van a conectar con el núcleo vestibular lateral, la formación reticular y los núcleos de los pares craneanos, que serían el par craneal, el núcleo del tercer par craneal, el núcleo del cuarto par craneal, el núcleo del sexto par craneal, el núcleo del décimo par craneal y el núcleo del undécimo par craneal, que van a estar a través del fascículo longitudinal medial, y van a tener fibras ascendentes del fascículo longitudinal medio. Y dentro de esta vía también va a ser una parte, se va a encontrar el pedúnculo cerebeloso superior. Como última vía vamos a tener la vía gustativa. Esta vía gustativa va a ser la vía que va a transmitir las sensaciones del sabor, como la del sabor amargo, el agrio, el salado y el dulce, en la cual el ser humano va a poder, gracias a estos sabores, el ser humano va a poder distinguir miles de sabores. La vía gustativa y olfativa van a estar en relación. Los receptores de esta vía llegarían a ser los corpúsculos o botones gustativos. Como primera neurona vamos a tener al ganglio geniculado y al ganglio yugular superior, que estas van a estar correspondientes a los pares craneales, al par craneal facial, el glosofaringeo y el vago. El facial, que va a ser el que va a recoger los impulsos gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua a través del nervio lingual. Que se va a anastomosar con la cuerda del tímpano, y el glosofaringeo, que va a recoger los sabores del área de la vena lingual, y el vago, que va a ser de la base de la lengua y porción orofaringea. Como segunda neurona tendríamos a las neuronas que se encuentran en el núcleo del tracto o fascículo solitario, que sus axones van a cruzar la línea media y van a formar así parte del lemnisco medial, que así van a llegar al tálamo. Como tercera neurona tendríamos a las neuronas que se encuentran en el núcleo ventral posterolateral, que va a ser del tálamo. De estas se van a generar el tercer eslabón neuronal o tálamo cortical, que van a terminar en el sector inferior de giro postcentral de la corteza cerebral o área 43, que va a ser la corteza gustativa, donde la vía se hace más consciente. Al igual que las otras vías nerviosas, va a dejar fibras en pequeña proporción en la formación reticular. Ahora, hablando sobre las alteraciones del gusto, vamos a tener a la ageusia, a la hipoageusia y la parageusia.
La ageusia va a ser la dificultad para, que llegaría a ser la dificultad para poder detectar los sabores del gusto en la lengua. La hipoageusia, que solo va a ser una disminución para poder llegar a identificar los gustos.